Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Pablo Peña. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Pablo Peña. Pablo, un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo andás? El gusto es mío. Muy bien, muchas gracias. Pablo, la pregunta inicial nuestra siempre en este podcast, ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? Excelente pregunta. Mira, yo nací y crecí en México y como otras economías latinoamericanas, en los años 80 era un desbarajuste completo y me quedé, me parecía totalmente misterioso por qué los precios podían subir de una semana a otra cuando había hiperinflación en México. Estamos hablando de finales de los 80. Y por qué las tasas de interés y los tipos de cambio eran tan importantes y cómo se generaba valor y la bolsa de valores y demás, el crack de 87, todo eso, digamos, fue un año súper tumultuoso en México. Y a partir de ahí me surgió la curiosidad. Y en los años 90, también como en Argentina, hubo gobiernos que implementaron reformas estructurales muy importantes. Y entonces era un momento donde parecía que esto era el tema más emocionante que podía haber, porque era lo que podía tener mayor impacto social. Y bueno, ahí fue en esos años donde estaba en el colegio que decidí ir a la licenciatura en economía. Y ahí cursaste en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1992 al 96. Exactamente, en mi queridísimo ITAM, como le llamamos. ¿Cómo es la educación de economía en México? ¿Cuáles son las principales universidades? Obviamente el ITAM está entre las principales. Claro que sí, mira, está el ITAM, que está en la Ciudad de México. Es una universidad pequeña con un énfasis muy grande en ciencias económico-administrativas. Entonces no tiene otras carreras como medicina pero tiene derecho, administración de empresas, economía, actuaría y demás. Es muy pequeña, concentrada muchísimo en economía. Hay otras universidades como el Colegio de México, que tiene posgrados y licenciaturas en economía, que es de muy alta calidad. El CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que por años ha sido también una educación una institución de muy alto nivel. Está la Universidad Panamericana, está la Universidad Iberoamericana, todas estas ubicadas en la Ciudad de México. Hay otras más, la Universidad Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Campus Estado de México. O sea, hay muchísimo. Como te imaginarás, la Ciudad de México es muy grande, tiene muchas opciones. También hay opciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, obviamente no todas ofrecen el mismo tipo de educación. Unos tienen un énfasis más orientado a negocios, otros más hacia políticas públicas, otros más financieros y otros más académico, y también pues unos un poco menos amigables al mercado, otros más amigables al mercado. Entonces hay como de todos sabores, colores y olores. ¿Y cómo viviste, Pablo, desde la universidad, en medio de la carrera, el efecto tequila? Ay, es curioso que lo preguntes porque justo cuando fue el tequilazo, a finales de 94 y principios de 95 estaba tomando en mi curso de política monetaria. Entonces, Justo. justo acababa de terminar mi examen final de teoría de política monetaria en diciembre de 94 y nos preguntaron que qué debería hacer el gobierno, si tal y tal. Y bueno, pues la respuesta adecuada era dejar que flotara libremente el tipo de cambio, porque estaba contenido en una banda de flotación en aquellos entonces. Y bueno, lo que pasó después es que el gobierno de México
se apretó el cinturón de una manera brutal. Y justo cuando vino ese apretón, yo entré al gobierno federal, o sea, se congelaron las plazas en el gobierno federal, justo cuando yo iba a comenzar a trabajar, y me tocó comenzar en medio del programa de reducción al gasto público. Entonces nos congelaron los salarios y por 1 o 2 años estaba aquello, pues buscando ahorros por todos lados. Esa fue mi bienvenida al mundo de las políticas públicas. Eh, y digamos, justo entré a Pero, trabajar. pero Dime. la verdad que México, bueno, con asistencia a organismos internacionales, superó muy bien la crisis. Sí, fue un dolor momentáneo muy grande, pero en ese momento hubo disciplina en las políticas públicas y recuerdo muy claramente cómo acababa de bajar el IVA, el impuesto al valor agregado, hacía un par de años o quizás unos 3 años, y como medida para ajustar las finanzas públicas, reintrodujeron la tasa de 15% en lugar de 10%. Y bueno, pues fue un golpe doloroso, todo el mundo se opuso, pero el gobierno lo pudo lograr en el Congreso y se ajustaron las finanzas rápidamente y el gobierno de Bill Clinton ofreció fondos como para asegurar que no iba a caer en default el gobierno de México y demás. Entonces se superó muy rápido, pero fue doloroso. Yo en ese momento trabajaba en un diario económico argentino importante que era Ámbito Financiero en ese momento, y fui a cubrir durante un mes y medio, todo lo que pasaba en México por la crisis. Y la verdad que era mi primer contacto con México, la ciudad del DF fantástica, la gente divina, los periodistas muy amigos, y hasta llegué a ir a San Cristóbal de las Casas, donde estaba en ese momento la Revolución Zapatista. Claro, Y qué linda claro, ciudad San Cristóbal de las Casas. totalmente de acuerdo. Y qué bueno que Así pudiste ir a que México también. sí, 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 un recuerdo, la verdad, más allá de que era un momento difícil, pero bueno, al lado de lo que vivíamos los argentinos tampoco era tan difícil, pero en definitiva, eh, fue una experiencia inolvidable, con muchos amigos que me dicen, ¿por qué una vez que decidís, Pablo, o que terminás la carrera, optás, o cómo te surge la idea de irte a Chicago? Mira, yo, como te platicaba, decidí estudiar economía como muy pequeño. O sea, yo creo que tenía apenas unos 12 años cuando dije esto me interesa mucho. Eh, y cuando empecé a estudiar en el ITAM, conocí estudiantes que tenían un nivel de sofisticación muy alto, sabían muchas cosas del mundo de la economía y del mundo de las universidades. Yo no tengo economistas en mi familia. Entonces yo llegué y empecé a escuchar que tal profesor era doctor de tal universidad americana o de tal universidad en Inglaterra o etcétera. Y yo dije, bueno, a mí me encantaría hacer un doctorado, pero yo tenía 17 años, algo así. Y alguno de mis compañeros me dijo, pues si quieres hacer un doctorado, el mejor lugar al que puedes ir en el mundo es la Universidad de Chicago. Y yo dije, ¿y eso? Bueno, sé que está en Chicago porque lo llevan el nombre, pero ¿eso qué o qué? Y a partir de ese momento, tuve varios profesores graduados de la Universidad de Chicago, empezando por el rector de la universidad, del ITAM, eh, y el profesor de política monetaria, y el profesor de macro, y el profesor de micro, y el profesor de esto y el otro. Y a partir de ahí comencé a entender no solo cuánto me interesaba hacer un doctorado, sino además que quería hacerlo en la Universidad de Chicago. Obviamente, eso no fue, digamos, un plan maestro, porque finalmente terminé, no la voy a hacer de suspenso, pero terminé estudiando acá. Pero yo quería y tenía la intención de continuar estudiando porque me encantó estudiar economía y además, en ese momento, como que tú platicas cuando fuiste a México, pues la tecnocracia, estos doctores en economía, pues eran personas que tenían mucho prestigio, destacadas, ganaban bien, pagaba bien el sector público en ese momento en México. Entonces yo lo veía porque algunos de ellos daban clases en el ITAM, y decía, eso suena fabuloso, estudiar más economía, poder tener efecto en cómo funciona la sociedad y además tener una carrera de prestigio y ganar bien. Bueno, ¿dónde me apunto? Y me dijeron, pues haz un doctorado en economía y eso te abre las puertas. Adelante.
Bueno, seguramente en la aceptación te debe haber jugado o ayudado que hayas pasado también por la Secretaría de Hacienda, que cuando estuviste trabajando, creo, un par de años hasta después de recibido también. Sí, yo creo que, digamos, el trabajo que afortunadamente me tocó hacer en la Secretaría de Hacienda fue no exactamente research, pero sí fue analíticamente muy retador y tuve que leer artículos académicos para poder opinar y en temas de política pública. O sea, estuve trabajando en la parte de política impositiva, digamos, las tasas de los impuestos, las bases que se van a grabar y redactar artículos de la ley de ingresos. En otras palabras, pues entrar al detalle de si esto se va a poner así, porque una empresa pues puede buscar un hoyo fiscal y definir estas cosas de otra manera y darle la vuelta. El economista lo piensa de una manera, pero los abogados y los contadores dicen en la práctica una empresa le puede dar vuelta a esa idea haciendo estas maniobras. Entonces, al meterse a los detalles de ese tipo, pues uno se da cuenta de la necesidad que hay de tener modelos que capturen con claridad qué es lo que puede pasar y además de tener mediciones apropiadas. Entonces, eso como que abre el apetito de aprender más, pero también pues uno con esa probada de lo que puede ser una carrera con mayor profundidad, con más conocimientos y más técnicas, pues puede hacer un mayor caso para ser admitido en una universidad en un posgrado, ¿no? Porque hay que escribir ensayos y hay que platicarles a los comités de admisiones, pues qué es lo que intentaría uno hacer si lo admiten al doctorado, ¿no? ¿Y el fondeo, cómo conseguiste el fondeo para hacer el doctorado en Chicago? Ay, bueno, eso fue bastante complicado en mi caso particular, pero déjame te cuento que hasta antes de que yo intentara venir, el Consejo de Ciencia y Tecnología de México daba fondeo a los estudiantes mexicanos si iban a hacer un doctorado a una universidad, entre comillas, buena. O sea, en otras palabras, una bien reconocida y demás, el gobierno casi que en automático daba fondeo, era una muy buena política. El año en que yo decidí venir, acababa de entrar el gobierno de Vicente Fox, que era el gobierno que era diferente al PRI, al partido que había gobernado por 70 y tantos años. Y de un plumazo decidieron quitar el fondeo, a menos No. que ya tuvieras maestría. Ahora, no sé, Willy, si tu audiencia sabe, pero los programas de doctorado en Estados Unidos son como un paquete completo que incluye maestría y doctorado. En otras palabras, y esto ha ido cambiando, pero en ese momento tú salías de la licenciatura, podías trabajar o no, pero podías tratar de ir a un doctorado y el doctorado en los primeros 2 años te dan la maestría casi que como trámite, como te dan el título de maestro y luego buscas el título de doctor. Claro. Entonces me dijeron, no tienes maestría, no te vamos a dar financiamiento. Y yo les decía, pero si la maestría me la van a dar allá, o sea, ¿cómo, para qué hago una maestría para después ir a tener otra maestría? Entonces, no te voy a hacer el cuento largo y La dramático. burocracia es tremenda, ¿eh? No, es brutal, aquí y en todos lados. Sí, tal cual, en todos Eh, lados. entonces tuve que utilizar todos mis contactos y todo mi network para tratar de hablar con la gente apropiada y el rector del ITAM y quien era en ese entonces el secretario de Hacienda, porque estaba trabajando en su grupo de asesores, pues le dijeron a los encargados de las becas que no tenía ningún sentido que un estudiante admitido en una universidad del calibre de Chicago pues no tuviera financiamiento si en todos los años anteriores lo habían tenido. Entonces, pues al final de cuentas lo destrabaron, pero lo que te quiero contar es que es probablemente importante para tu audiencia, es que las universidades americanas típicamente tienen fondos para los estudiantes. Entonces, dependiendo de los programas, para los programas de doctorado es común que tengan fondos. Eh, Ah, buenísimo.
pero también son inteligentes. Entonces, por ejemplo, cuando saben que el gobierno del país del que viene un estudiante ofrece becas, lo primero que le dicen al estudiante es: no tenemos fondos para ti, que fue, que fue lo que me dijeron a mí. Entonces yo, por eso te decía, esto es como un catch-22, porque la universidad dijo: tú vienes de México, tienes fondos, y en México me dijeron: no tienes maestría, no te damos fondos. Y entonces yo le tenía que decir a la universidad: es que no me van a dar fondos porque no tengo maestría. Y entonces dicen: pero el gobierno de México siempre da, entonces pues arréglalo con ellos. Qué historia, qué lucha. Sí, no, pero afortunadamente salió bien, conseguí el fondeo, y luego la universidad ya en años más adelante me brindó más fondos, ¿no? Ya para quedarme en los siguientes años. ¿Cómo te fue en la adaptación en los primeros años en Chicago y qué profesores más te marcaron a lo largo de tu doctorado? Mira, la verdad es que mi experiencia en el doctorado en la Universidad de Chicago fue fabulosa. O sea, no tengo nada más que buenas cosas que decir. Fue para mí, mira, yo nunca fui a Disneyland, mis papás nunca me llevaron a Disneyland o algo así, pero cuando vine a esta universidad para mí era como Disneyland, pero para economistas. La posibilidad de tomar clase con esas personas que desarrollaron teorías y que escribieron los libros y los artículos que habías leído, que te habían platicado, poder ir a los seminarios donde discutían de viva voz y de manera encarnizada ideas importantes, y platicar con ellos uno a uno y que te dieran comentarios sobre tus ideas, para mí eso era, digamos, de verdad una experiencia única. Además de eso, conocer estudiantes de todos lados del mundo, incluyendo excelentes amigos que tengo que son de Argentina, pero también de ¿Ah, otras, sí? sí, sí, de otras Por partes. ejemplo. Eh, Mi buen amigo Julio Elías, Ah, un gran amigo. sí, claro, coincidimos acá. Constantino Evia, también. Sí, sí, le hice una entrevista aquí para Shot Financiero, Constantino. Muy buena. Es, Ahora está dirigiendo el Departamento de Economía en la Ditela. bueno, él y yo estuvimos en la misma clase acá. Y Ricardo Cosa, que es argentino, pero trabaja acá en Chicago, Genial. eh, y muchos otros por ahí. Pero lo que iba a decir es, entonces, fue un verdadero placer, un deleite tener esos profesores, y el que más me marcó sin duda fue Gary Becker. Justo te quería preguntar de Gary Becker. ¿Cómo era dando clase Gary Becker? Yo creo que aquí, como comentábamos hace un momento, yo salí de la Universidad del ITAM. Trabajé varios años en la Secretaría de Hacienda, y la verdad, trabajé muy duro, eran unos horarios tremendos y teníamos pocas vacaciones, pero era muy, muy, muy divertido, me encantó, fue una gran experiencia. Cuando entré al doctorado, yo era de los más grandes de edad, a pesar de que solo tenía 26 años, era como de los más grandes y con más experiencia porque había trabajado. Entonces, cuando yo llegué, mi mentalidad era pues no de matarme estudiando, sino de disfrutar las clases. Y entonces, en las clases, por ejemplo, de Gary Becker, yo me sentaba hasta adelante y no tomaba notas, porque quería estar 100% escuchando lo que decía. Claro. Eh, y entonces, eso lo hice en muchos de mis cursos, y dejaba que alguien más tomara notas y decía: ya después yo le pido y le saco fotocopias y demás. Entonces, eh, para mí era totalmente una experiencia de poder escuchar cómo argumentaba. Y mira, Gary Becker, en la academia, en las universidades, hay muchos investigadores y profesores que honestamente son muy cínicos. Los hay hay personas cínicas en todos los sectores y en todas las actividades, y en la academia no es la excepción. Hay gente que dice: bueno, yo qué tengo que hacer para mejorar mis opciones profesionales, para avanzar en mi carrera. Y entonces dicen: si tengo que publicar en este tipo
de journal, pues voy a tratar de publicar. Si tengo que, ahora sí que se preguntan a quién tengo que matar para seguir avanzando y tener más recursos y un mejor salario y demás. En Estados Unidos es todavía más notorio por el tema de publish or perish. Si no publicas, pues te terminan echando de la universidad, ¿no? Eh, Gary Becker no era en nada, nada en absoluto como eso. Él era una persona que se enfocaba en entender al mundo, entender a la sociedad y lo demás, las publicaciones y el prestigio y demás, eran secundarios o terciarios. Entonces, él establecía conversaciones con quien fuera si él creía que eso podía ayudarle a entender mejor el mundo, la sociedad. Entonces, no había nada cínico en Gary Becker y cuando daba clase era lo mismo. Él estaba tratando de explicar unas ideas y si alguien levantaba la mano para decir, bueno, pero eso contradice tal cosa o viceversa, tengo evidencia que contradice lo que dices, él nunca hubiera callado a alguien y le hubiera dicho, yo sé más que tú o yo soy Gary Becker. Absolutamente. Él siempre establecía discusiones, le gustaba el toma y daca de ideas y era una persona paciente, pero con convicciones. Entonces, para mí es un modelo. Ahora que doy clases, yo lo que pienso es cómo haría esto Gary Becker. No era necesariamente un profesor el más entretenido o el más Show. emocionante, pero la esencia de lo que te enseñaba era genial. Qué privilegio, ¿no? Estar ahí ante esa mente brillante de la economía. Totalmente. Yo, digamos, lo disfruté tanto y tuve la verdad, la oportunidad después. Tomé 2 cursos con él y después tuve la oportunidad de ser teaching assistant en Ah, ambos cursos. como Julio, creo que Julio también. Julio también y Constantino también. Ah, cierto, Constantino también, es cierto. Sí, correcto. Y después en su curso de Capital Humano también fui su teaching assistant. Y es más, creo que Julio, no, creo no, seguro, porque lo tengo, y lo leí, sacó un libro con papers que tenía también esbozados Gary Becker. Correcto, correcto. Un gran libro con unos temas muy interesantes. Y bueno, digamos, a veces es difícil para alguien que no conoce las ideas de Gary Becker entender el calibre de lo que estamos hablando, pero hay este economista muy conocido en Estados Unidos, eh, Tyler Cohen, que Sí, sí, tiene, que tiene el blog de Marginal Revolution y tiene un podcast y tiene muchas cosas. Él escribió un libro sobre los economistas más grandes de todos los tiempos. Y él dice en ese libro, Gary Becker está en esa lista de los 10. Estamos hablando de los 10 de todos los tiempos, o sea, Adam Smith y sí. Milton Friedman y Keynes y todos ellos, ¿no? Y Becker está en esa lista, pero además él dice, Becker pudo haber ganado media docena de premios Nobel, porque no fue como otros que tienen una gran idea y bueno, esa es su contribución. Él tuvo como 5 o 10 grandes ideas. El tema es que cuando alguien tiene tan buenas ideas, pues la gente como que piensa en las 3 o 4 más, o a lo mejor la 1 o 2 más importantes, y como que se olvida del resto, no les pone tanta atención. Pero sí, Gary Becker, o sea, el calibre de la mente y de la curiosidad, pero yo creo que también la actitud. O sea, él, la verdad es que no parecía alguien que estuviera haciendo esto por prestigio. Estaba haciéndolo por curiosidad y por esta fuerza interna de querer entender las cosas. Y yo creo que por eso tuvo tanto éxito. Qué Obviamente, genio. una mente brillante, pero también la actitud. O sea, si tú le decías, es que quiero platicar contigo porque tengo una idea no sé, invéntate lo más aparentemente absurdo que tú quieras. Y él estaba dispuesto a platicar con estudiantes de cualquier cosa y también no solo de la Universidad de Chicago, con gente que le mandara un email y les respondía y les decía, no, mira, no entiendo esto, a ver por qué y tal.
era de verdad un ejemplo a seguir en términos de cómo pensar. Qué genial, qué genial. El, Pablo, ¿qué otros profesores tuviste también que te marcaron en Chicago en el doctorado? Uy, mira, otros de los profesores que me marcaron, pues depende del área, pero uno de los que más me marcó fue James Heckman. Sí, Eh, genio. también, y creo que de lo que aprendí de él, mira, yo, para serte honesto, eh, antes de tomar su curso de econometría, me parecía la econometría aburrida y seca y como algo que, bueno, había que saberlo y había que hacerlo porque no había de otra. Cuando tomé su curso me di cuenta que es porque me habían enseñado mal econometría en la universidad e incluso, digamos, en la licenciatura y también en el primer año del doctorado. O sea, no me habían enseñado la parte de en econometría. Era más bien la parte de estadística y los modelos de regresión y demás, pero no conectaban con las preguntas económicas y los fenómenos económicos. Y eso lo hizo Heckman de una manera súper clara, me cambió el panorama, pero también Heckman, cuando se trata de economía o econometría, Heckman es una biblioteca andante. O sea, es increíble todo lo que sabe y todo lo que viene a su mente cuando tú le mencionas algo. Y entonces tomar sus clases era literalmente un placer, igual sentarme hasta adelante y no tomar notas para escuchar, porque además él habla muy rápido y dice muchísimas cosas muy buenas y muy interesantes, pero hay que estar 112% poniéndole atención. Eh, Me encantó esa clase y él tiene un carácter muy especial, es a la vez divertido, pero también a veces puede ser un poco rudo. Entonces, ¿Vos, fue, vos sabés que una economista argentina que por ahí conocés que es graduada en Chicago, Carola Pesino, que ahora viene a la Argentina, está en el BID, pero ahora viene a la Argentina como rectora de la UCEMA, una ok, universidad acá en Argentina, bueno, de la que está Julio Elías como director también claro, de la carrera o el posgrado en economía. Y me introdujo con Heckman, porque ella había sido alumna y mantuvo una muy buena relación con Heckman, y le pude hacer un par de entrevistas, y la verdad que eran entrevistas muy desafiantes, porque es lo que vos decías, habla muy rápido, tenés que estar atento, tenés que preparar muy bien la entrevista, aprovechar esos 30, 45 minutos, porque para sacarle el jugo a una mente también, no sé, también súper brillante. claro, claro, ¿no? Y también otro de los profesores que me gustó, con quien me gustó tomar clase y también fui su asistente, su teaching assistant fue Steve Levitt. Ah, Eh, bueno, sí, en uno de los Freakonomics, ¿no estaban? claro, claro, en ese momento estaba escribiendo Freakonomics, todavía no salía. Entonces, justo salió después de que, o cuando era su teaching assistant o justo después. Y ahí son otro tipo de habilidades, otro tipo de virtudes, muy diferente a Becker y a Heckman. eh, Esta idea de ver el mundo a través de los datos que pueden generarse. Bueno, pues ya quienes leyeron Freakonomics o quienes están familiarizados con el tema, pues saben de qué se trata, pero en ese momento, antes de Freakonomics, pues la gente no lo veía de esa manera y ciertamente para mí fue sumamente interesante y la idea de que se pueden documentar estos tipos de comportamientos económicos, pues a diestra y siniestra, pero hay que ser creativo y demás. Fue digamos, darle un enfoque diferente a cosas que de alguna manera ya sabía y poner atención a los peligros potenciales de la econometría, ¿no? Fue como que la forma de pensar de Steve Levitt y de otras personas que se dedican a ese tipo de análisis econométrico es pensar en todos los posibles trampas y todos los posibles problemas que puede tener un análisis econométrico. Y eso para mí también
fue súper interesante e inspirador. Pablo, una vez que obtenés el doctorado, ¿qué caminos se te abren? Mira, yo cuando vine al doctorado, mi intención era regresar a México al sector público. Como te decía, yo había visto que les iba muy bien, carreras geniales, buena paga y demás. Ya estando aquí, dije, bueno, ¿y por qué no tratar de ir a la academia o al mercado en Estados Unidos? Entonces, al final, tuve algunas opciones de dar clases, pero ninguna en una ciudad grande, que era lo que yo quería. En otras palabras, yo lo primero que tenía en mente era escoger dónde vivir y luego qué hacer, y no al revés. Acá en Estados Unidos hay muchas universidades, pero la gran mayoría están en ciudades pequeñas. Entonces, eso significa que si tú decides ser un académico, pues lo más probable es que acabes en una ciudad pequeña. ¿Qué me refiero con una ciudad pequeña? Pues verdaderamente una ciudad donde, bueno, nada que ver con Buenos Aires o con la Ciudad de México o con Chicago, ¿no? Son ciudades verdaderamente pequeñas donde no hay muchas cosas que ver ni qué hacer. Y además, en ese momento yo ya tenía una novia viviendo acá en Chicago. Ella no era economista ni era estudiante cuando la conocí. Entonces, mi prioridad era al menos irme a una ciudad grande e idealmente quedarme en Chicago. Y entonces tenía algunas ofertas académicas y ofertas en consulting aquí en Chicago. Y entonces decidí irme a una empresa de consulting aquí en Chicago, que por cierto fue fundada por varios profesores de la Universidad de Chicago. Entonces ya conocía quiénes eran los socios en la empresa y con quiénes iba a trabajar. Y en mentes brillantes, uno de ellos es Kevin Murphy. No sé si has escuchado de él, pero Sí, 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 buenísimo. es también un monstruo de la economía. Y dije, bueno, aquí voy a aprender más que si me voy a la academia. Y eso fue lo que hice. Me quedé acá en Chicago, en esta empresa de consultoría que se llamaba Chicago Partners. Bueno, a lo largo de toda tu carrera has hecho importantes publicaciones, Pablo. Obviamente influido quizás o seguramente por Gary Becker, porque leo mucho de las publicaciones relacionadas con Human Capital. Correcto. Sí, no, mira, es una vez que eh, entiendes la profundidad de los conceptos relacionados con la teoría del capital humano, es muy difícil ver las cosas de otra manera. En otras palabras, eh, decía Alfred Marshall, el economista, el activo más importante en la economía es el activo humano, el capital humano. Y creo que eso, eso es en esencia la teoría del capital humano, ya que lo defines y observas un poco a tu alrededor, te vas a dar cuenta qué es lo que mueve a la economía, que la inversión es lo más importante, cómo afecta el crecimiento, cómo afecta el desempeño y cómo todo esto. Y entonces, eh, pues la verdad es que es una manera no solo fascinante, pero creo que muy efectiva de entender qué es lo que pasa, no solo en una economía o en una ciudad, a nivel mundial y a nivel humanidad y a través no solo de los años, sino de las décadas o de los siglos. Entonces, así como me dices, totalmente, como dicen acá, guilty as charged. Sí, todo, para mí todo es human capital. ¿Y por qué no nos contás? Pues hay un libro espectacular. Me anticipo, porque no lo leí, pero veo los reviews y la tapa y el éxito que tuvo. ¿Por qué no nos contás, incluido a mí, obviamente, como oyente, más allá de periodista, del libro de Human Capital for Human, Capital Humano para Humanos, que, no sé, entre las cosas destacables del libro estuvo en el Amazon Hot New Releases List, número 1. Ujú. Estuvo también como el mejor de los nuevos libros en economía del Financial Times y Correcto. más y más y más y más menciones. ¿Por qué no nos contás cómo, Claro. de qué va Capital Humano para Humanos?
Claro que sí, mira, yo creo que una forma de contarle a tu audiencia de qué se trata el libro es comenzar por el origen. Te platicaba que cuando era estudiante acá, tomé los dos cursos que daba Becker en aquel entonces. Eh, Becker falleció en 2014, o sea, ya tenía 11 años, pero bueno, estamos hablando de principios de los 2000. Y el curso que daba de capital humano lo tomé y bueno, me pareció fantástico. Cuando terminé, dije, no solo todo economista debería tomar este curso, yo creo que toda persona debería estar expuesta a estas ideas, porque verdaderamente ayudan a entender patrones, no solo en términos de crecimiento económico, sino de mejoras en salud, cambios en fertilidad, distribución del ingreso, división del trabajo, mercado matrimonial y un gran etcétera. Entonces, desde ese entonces me enamoré de ese curso, me pareció fantástico y le dije a Gary Becker, yo quiero ser asistente, teaching assistant de este curso, porque yo quería otra vez escucharlo, así como en el cine antes que había permanencia voluntaria. Yo dije, otra, me Sí, quedo, aunque quiero, tenga que calificar. quiero ver el partido de vuelta. Exactamente, exactamente. Entonces Es lo como mío cuando para... uno ve un gol del equipo favorito uno y lo ve 30.000 veces el mismo gol, sí. Claro, ¿no? Gana tu equipo y ves los highlights una y otra vez y una y otra vez. Sí. Exactamente. Entonces, lo hice, me encantó y desde entonces, estamos hablando de 2003, a lo mejor 2004, eh, me quedé con el gusanito y dije, esto se debería poner en un libro para una audiencia general. Gary Becker escribió mucho, tiene varios libros, tiene muchísimos artículos, pero todos son escritos para una audiencia letrada en economía. En otras palabras, Más sí, sofisticada. sí, tienes que saber economía para poder entender lo que dice y aún entre economistas puede que te pases un buen rato en un párrafo porque tienes que un poco descifrar por qué está diciendo lo que dice. Eh, no es para una audiencia general. Entonces yo mi intención para darle un poco de contexto era decir, el estándar es el siguiente. Yo quisiera poder darle este libro a mi hermana que es dentista o a mi esposa que es abogada o a una persona de la calle y que tuviera buenas posibilidades de poder disfrutarlo. No solo entenderlo, pero disfrutarlo. Y pasaron años, yo tenía ese sueño de poder coescribirlo con Gary Becker y antes de que pudiera hacerle esta propuesta, pues murió. Después de que murió, eh, me invitaron a dar una clase aquí a la Universidad de Chicago. Y obviamente a mí me encanta dar clases. Lo hice después de que fui a consultoría y seguí dando de tiempo parcial clases. Eh, y cuando vine acá dije, ¿quién está dando el curso que daba Gary Becker? Nadie. Que bueno, ¿puedo dar una versión de ese curso para nuestros estudiantes de licenciatura? Me dijeron, por supuesto. Y entonces Qué bueno. reviví esas notas del curso de doctorado y las adapté para licenciatura, un poco, digamos, con más explicaciones y demás, simplificándolas un poco. Y después de un par de años de dar clase, dije, esto se puede transformar en ese libro que yo había soñado y a eso me dediqué a hacer. Entonces, el libro Human Capital for Humans, Capital Humano para Humanos, lo que hace es que se inspira en este curso y lo adapta para una audiencia general, de modo tal que si lo abres no vas a encontrar una sola ecuación, no vas a encontrar una sola gráfica de demanda, oferta o de esto sube, esto baja, nada de eso. Va a haber palabras, narraciones, ejemplos, historias. Por ponerte un ejemplo, utilizo como referencia a los Simpsons, a Bart y a Lisa, hablo Buenísimo. de... Sí, o sea, digamos, es uno de los temas que toco para ejemplificar, pero también hablo de jugadores de básquetbol como Larry Bird o como Michael Jordan. De hecho, esto te va a encantar, supongo. A ver. Es una gran anécdota. En el capítulo sobre salud, tengo un cartón de Kino.
Sí, de Quino, qué y no bueno, sí, sabía, el gran humorista argentino. el grano, es mi ídolo, es mi ídolo. En aquellos momentos cuando te decía que tenía hiperinflación México, yo tenía un libro de Quino que se llamaba Gente en su sitio, no sé si alguna vez lo viste. Sí, Es, por ahí salía con otro nombre en diferentes países, sí, correcto. pero creo que Bueno, sí, lo conozco porque los tengo todos, desde lo de bueno, Mafalda hasta los que hizo generales, digamos. bueno, o sea, fíjate lo que es, lo que son las cosas. Para poder incluir ese cartón de Quino, tuve que contactar a Guille. Guille, ¿Qué dice? Guille, Al hija, a la hermana de Mafalda. bueno, a la persona que inspiró al hermano de Mafalda. Ah, Es el mira. sobrino de Quino. Ay, no sabía. Qué interesante. Claro, porque ellos quedaron como, digamos, manejando todo lo que eran los derechos, el sobrino. Exactamente, entonces, exactamente. Ya después entendí cuando busqué en internet quién era Guillermo, ahora se me escapa el nombre completo. Tuve que contactarlo y arreglar con él el permiso para poder publicar. Y si buscas en internet vas a encontrar que, digamos, fue la inspiración cuando Kino dibujó a Guille, pues era su sobrino. Qué grande, qué Entonces, grande. y también hay por ahí referencias a algunas películas, a cosas, temas de cultura pop. Entonces, es un libro que intenta ser digerible para cualquier persona, pero también serio y, digamos, pues enseñarte algo que no sabías o al menos mostrarte las cosas de una manera diferente. Todo esto pensando en el enfoque económico. ¿Qué es el enfoque económico? Bueno, pues la noción de que eh, el comportamiento de la gente responde a los precios y los precios responden al comportamiento de la gente. Y si te tomas esas dos premisas, bueno, puedes analizar muchísimas cosas mientras tú entiendas que los precios no solo son lo que se ve en el estante de una tienda, el número de pesos o de dólares que tienes que pagar, sino que el precio puede ser un precio implícito, como por ejemplo, cuando tienes hijos, pues no hay un precio, nadie te dice, bueno, el precio de un hijo es $20,000 o 10,000 o 1,000. En principio son, entre comillas, gratis, pero tienes que Claro, sacrificar muchas cosas para tener un hijo, sin duda, ¿no? sin duda. Empezando por tu tiempo, tu energía y todos los que tenemos hijos, además ya nunca volvemos a dormir igual, Sí, porque estamos pensando en dónde están nuestros hijos y si están bien y demás. es verdad, es verdad. Sí, Claro. Pablo, viendo tu currículum y tus posteos en LinkedIn, encima corres maratones. Contame cómo es correr la maratón de Chicago. Mira, es muy divertido. Sí, la he corrido varias veces, si no mal recuerdo, 13, Wow, eh, 13, wow. pero no me considero un corredor, déjame te lo digo. Creo que eh, cuando estaba joven, ya tengo 50 años, cuando tenía veintitantos, ¿Qué lo me queda quería a mí correr. entonces? Era Sí, mi ilusión correr el maratón de Chicago y cuando empecé a entrenar duro, me venía el dolor de rodillas. Y después me di cuenta que pues nunca iba a poder seguir un plan de entrenamiento como esos que encuentras en internet, que te dicen cuánto correr de camino un maratón, en preparación a un maratón. Y total que desistí y renuncié al sueño de correr un maratón. Y años después me encontré, a mis treinta y tantos, me encontré un artículo que decía en el New York Times, que decía algo, nunca lo guardé, lo voy a buscar, pero me cambió la vida porque decía, la mayor parte de la gente que entrena para correr un maratón no llega al maratón porque se lastima en el entrenamiento. Y esto es lo que proponían es, pues no entrenes tanto y más bien mátate el día del maratón. Entonces cambias el estrés en el cuerpo y pues entrenas muy ligeramente, pero el día del maratón, bueno, la vas a sufrir, pero ahí sí te entregas, dejas toda la piel en la cancha, ¿no? qué buena experiencia. Lo intenté una vez y me fue tan bien en el sentido de que con poco entrenamiento pude acabarlo, aunque me costó, que lo hice otras 12 veces después y ya estoy inscrito para el siguiente año.
Uy, Entonces, qué buen desafío. Yo tenía ganas de correr una el año que viene, ¿eh? Así de que, verdad. ¿quién te dice que nos crucemos ahí, eh? Porque nunca hice la de Chicago, hice la de Nueva York. Claro, no, no, no. O sea, y creo que Es una no de los todo. majors, creo que son 7 ahora los Sí, majors. sí, sí, sí. Y yo no he corrido ninguno otro, pero me dicen que el de Chicago es muy bonito porque, número uno, es plano, entonces es muy bueno para los corredores. Pero número dos, todo el trayecto hay gente apoyando a los corredores. O si no, todo el trayecto, Ah, eso es buenísimo, eso noventa es y buenísimo. tantos por ciento. Y créeme, yo ya lo he corrido varias veces, entonces sí puedo atestiguar que sí hay gente en todo el trayecto. Eh, y la verdad es que me encanta y por eso vuelvo a hacerlo, pero lo que le digo a la gente es, yo no, o sea, yo no entreno muy duro. La gente que corre maratones, que le cuento cuánto entreno, me dice, no, no entiendo cómo lo haces. Y le digo, bueno, mira, lo que le digo a la gente es, ¿te gustan las fiestas? Típicamente la gente dice sí. ¿Te gusta bailar? Si son latinos, van a decir sí. Y le preguntas, bueno, cuando vas a una buena fiesta, una boda, algo así, ¿cuánto tiempo bailas? No, pues horas. Bueno, pues ese es el esfuerzo que requiere correr un maratón. Yo lo corro en 4 horas, pues no Buen es tiempo. claro, pero no parece tan épico cuando lo comparas con una buena fiesta en la que te la pasas bailando por 6 horas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo creo que es un poco de perspectiva lo que, o sea, digamos, la gente subestima entre comillas, el corazón, las ganas de correrlo, cuánto te diviertes, pero también la psicología del evento. En otras palabras, pues haces otras cosas que tienen un esfuerzo similar, ¿no? Como cuando vas de Claro. fiesta, pero Sí. no estás contando cuánto te falta para terminar, estás bailando y te estás, digamos, claro, te estás tomando a lo mejor alguna copa o lo que sea, pero te estás hidratando constantemente y te la estás pasando bien. Y creo que si piensas en el maratón como una fiesta, como un evento social, creo que eso te empuja a terminar mejor. Pablo, para no abusar de tu tiempo, últimas dos preguntas. Una es, eh, ¿cómo ves el fenómeno Milei? ¿En qué sentido? Porque hay muchos sentidos. No, como algo que surgió digamos, desde cero Ujú. y que está, digamos, cambiando por lo menos la política y hasta la economía en un país como Argentina que viene de crisis Claro, en crisis, ¿no? claro. No, yo creo que es, o sea, digamos, desde un punto de vista totalmente académico, creo que es fascinante. Y yo pondría a Milei en ese sentido en la misma categoría de otros políticos alrededor del mundo que se han vuelto increíblemente populares y nadie los vio venir, Exacto. digamos, en el mismo sentido de Trump en Estados Unidos y otros políticos en otras partes del mundo. Y creo que es en buena medida el resultado de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la información que ya no está curada por las cadenas televisivas, los diarios y demás. Eso es un punto. Otro es el mercado de ideas se está volviendo más competitivo que nunca y estos son los resultados de ese mercado de ideas. O sea, en otras palabras, ahora ya puede una persona hacer un post en Instagram o en Facebook o en Twitter y la gente lo puede ver y puede decidir si eso le interesa o no. Tenemos todos podcasts como el tuyo, ¿no? Sí. Ya no tienes que, digamos, rogarle para que alguien te transmita en una cadena. Tú lo pones ahí, el mercado decide si es interesante o para cuánta gente es interesante. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué refleja en específico la oferta de mi ley? Eso es muy interesante porque me parece que dependiendo de cada país, tienen como péndulos en diferentes direcciones. Por ejemplo, en México lo que ocurrió es que las ideas de izquierda como que tomaron mucha fuerza. Eh, pero en Estados Unidos y en Argentina, en Brasil por un momento, las ideas de lo que le llaman de derecha, pero luego en Chile de izquierda. Y entonces me parece que no hay como algo sistemático, me parece que es simplemente
como de hecho, Gary Becker hablaba de estos interacciones sociales, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué piensa mi círculo alrededor? Y eso afecta a qué pienso yo. Y cuando hay un efecto de esta retroalimentación con mi círculo social, llegas a estos movimientos de péndulo muy dramático, porque todo mundo como que se sube en la misma idea y se va hacia un mismo lugar, pero luego regresa el péndulo, que es otra cosa que la gente a veces olvida, ¿no? Que si es un péndulo y va en una dirección, pues un poco después va a venir en la otra. Pero yo creo que lo que encuentro rescatable, sin conocer mucho las políticas específicas de mi ley, es el tema del capital humano, su ministerio de capital humano. Eh, Creo que Claro, simplemente con haber creado un ministerio de capital humano, como que ilustra que las políticas de educación, de salud, de mercado laboral e impositivas, pues no deben ser vistas de una manera separada, sin articulación. Idealmente, los gobiernos deberían ser capaces de articular esas políticas, pues, para lograr la mayor efectividad de los recursos que se están gastando, ¿no? Pero si tú tienes una política por acá de salud y otra por allá de educación y no se entienden, no están vinculadas de ninguna manera, pues no estás, muy probablemente estás dejando dinero sobre la mesa. En otras palabras, podrías ajustarlas para que embonen claro, y que sea más eficiente. totalmente. Última pregunta, Pablo. ¿Consejos que le darías a aquellos que se están iniciando en la carrera de economía? Excelente, eso lo pienso mucho porque obviamente me dedico a dar clases a jóvenes. Yo les sugeriría, bueno, muchas personas pueden sugerir muchas cosas muy buenas. Lo que yo sugeriría personalmente es leer a economistas muertos. O No, sea, pero no, no van a leer, no van a leer tu libro. Tu libro está bárbaro, ¿no? bueno, está Salvo bien. algunos vivos, salvo Bueno, algunos vivos. algunos vivos está bien, pero si tienen que elegir entre leerme a mí y leer a Adam Smith, Alfred Marshall, a Keynes, a Friedman, yo siempre les voy a Schumpeter, yo siempre les voy a recomendar a alguien muerto. Ahora, yo sé que suena muy radical, eh, pero no sé, a mí me gusta el jazz, por ejemplo. No sé si a ti te gusta el jazz, Sí, pero sí, sí, sí. si a ti te gusta el jazz, la pregunta es, ¿a quién prefieres escuchar? ¿A los jazzistas como Coltrane, o como Miles Davis, o como Parker, o a los jazzistas actuales? Y la verdad No, es que la calidad va a ser diferente porque cuando miras hacia el pasado, pues no escoges así como a un jazzista aleatoriamente, estás hablando de los mejores, ¿no? Lo, exacto. lo que sobrevivió hasta hoy, pues son los discos de Coltrane y de Parker y de Davis y de demás. Cuando lo mismo ocurre en cualquier ámbito, entonces cuando nosotros vemos hacia atrás, pensamos en los economistas del pasado, pues los que van a sobrevivir es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando tú ves al presente y dices, de lo que se está publicando hoy en economía, ¿qué ideas van a ser relevantes en 5 años, en 10 años, en 20 años o en 30 años? Por definición, la gran mayoría no lo van a hacer. El 99 y cacho no van a ser relevantes. Entonces, estás viendo mucha paja para encontrar a la aguja. Si ves hacia el Claro, pasado, ya el mercado te está diciendo cuáles son las ideas que vale la pena leer. Y además, esto es mi opinión personal, son unas minas de oro. Cuando lees esos libros, yo tengo aquí mi biblioteca de libros viejos que me regaló un tío yo todavía tenía, qué sé yo, todavía estaba en la carrera, tenía unos 20 años, y dije, ¿a mí qué me van a servir estos libros viejos? Y hace poco mi mamá me los mandó de México, los empecé a leer y dije, esto es fabuloso, porque además están traducidos al castellano. Entonces eran los escritos de Adam Smith y de Marshall y de no sé quiénes, y los leo y digo, es que estos están hablando de cosas generales de interés actual y proveyendo perspectiva e ilustrando cómo los economistas solían ser filósofos mundanos. O sea,
Hay un libro muy bueno, no sé si tu audiencia lo conoce, de A ver. Hale Bronner. Déjame lo encuentro aquí, de Robert Hale Bronner. Se llama en inglés The Worldly Philosophers, los filósofos mundanos, supongo que sería el título. Sí. Y es de 1950 y tantos, y describe las vidas de Keynes, Malthus, Henry George, David Ricardo, Sean Peter, Stuart Mill, Marx, Smith. Y no necesariamente es el mejor libro, pero es un gran libro porque te da una idea de qué preguntas estaba debatiendo la gente desde hace cientos de años. Por ejemplo, y nada más, yo sé que me hiciste una pregunta y ya me tenía una respuesta larguísima, pero No, está muy bien. Adam Smith, en su libro La teoría de los sentimientos morales, habla de lo que ahora la gente se refiere con el término economía del comportamiento. Y desde la época de Smith lo reconoce y está hablando de que la gente no es infalible y que a veces no ejercen el juicio como debieran, saben que esto es lo bueno, pero a lo mejor la tentación les gana y demás. Y así como ese, muchos otros temas que están tocados ahí y que además los discute también Marshall y que además los discute también Pigou y que los discuten. Y entonces te das cuenta que esas críticas de, bueno, es que los economistas creen que todos son racionales y demás, pues no los economistas buenos. Los economistas buenos han estado diciendo por décadas y décadas que las personas son falibles. El tema es cómo incorporamos eso en el análisis de las políticas públicas, del funcionamiento de los mercados y demás. Y ahí es donde se pone interesante, pero tenemos buenas guías. Entonces, yo creo que a lo mejor no decirle a tu audiencia que solo lean economistas muertos, No, pero está bueno. que por favor lean algunos economistas muertos. Pero está bien lo que decís, no, está muy bueno, no lo había pensado nunca, pero es muy bueno. Pablo, desde aquí, de todo lo que hacemos Shot Financiero, te agradecemos muchísimo tu tiempo, fuiste muy generoso. Ya tenemos el libro para leer este verano en Argentina. Te mandamos, obviamente es el tuyo, te mandamos un gran abrazo y un lujo tenerte aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por el espacio y la mejor de las suertes. Un honor, hasta la próxima. Bye. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Pablo Peña. Nos reencontramos en una semana nada más en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.